La mente humana, un universo inmenso, un laberinto de sombras, recuerdos enterrados y fuerzas invisibles que nos moldean sin que lo sepamos. Nos pasamos la vida buscando respuestas afuera, en libros, en consejos ajenos, en creencias prestadas. Esperamos que alguien más nos diga qué hacer, cómo sanar, cómo ser felices. Pero, ¿y si la verdadera respuesta siempre estuvo dentro de ti? Carl Jung, el explorador del inconsciente, dejó un mensaje claro. No puedes sanar de verdad hasta que te conviertas en tu propia prioridad. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida? Desde el momento en que nacemos, nos enseñan a mirar hacia afuera. La sociedad nos programa para ser buenos hijos, buenos amigos, buenos trabajadores. Nos educan para complacer, para encajar, para evitar ser egoístas. Pero en algún punto del camino, olvidamos algo esencial. No puedes dar lo que no tienes. No puedes ofrecer amor si no te amas a ti mismo. No puedes brindar paz si dentro de ti hay caos. Nos enseñaron a vivir para otros, pero nunca nos enseñaron a vivir para nosotros mismos. Carl Jung dedicó su vida a explorar la psique humana y descubrió algo inquietante. Dentro de cada persona existen fuerzas ocultas, arquetipos invisibles que gobiernan nuestros pensamientos y emociones. Y uno de los más poderosos es la sombra. Esa parte de nosotros que reprimimos, que negamos, que escondemos del mundo. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos enseñaron que ciertas emociones son inaceptables, que la rabia es mala, que el dolor es debilidad, que la tristeza es algo de lo que debemos huir. Pero Jung nos advierte, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Entonces, cuando hablamos de priorizarnos para sanar, no se trata de simples actos de autocuidado. No es solo tomar un día libre, hacer ejercicio o comer sano. Es algo mucho más profundo. Es un compromiso radical con tu propia verdad, sin miedo, sin máscaras, sin buscar la validación de nadie. Es mirar tu sombra de frente. Es enfrentarte a lo que duele, a lo que incomoda, a lo que te asusta. Y aquí está la gran paradoja. Cuando te atreves a verte sin filtros, sin juicios, sin escapar, es cuando realmente comienzas a sanar, pero no es fácil. Vivimos en un mundo que nos distrae constantemente. Un mundo que nos bombardea con información, con expectativas, con comparaciones. Nos desconectamos de nosotros mismos para encajar, para ser aceptados. Y cuando por fin intentamos reconectar, nos encontramos con algo aterrador, el silencio, un vacío que preferimos evitar. Pero escucha bien, ese vacío no es tu enemigo. Ese vacío es el espacio donde comienza tu verdadero yo. Priorizarte para sanar no significa ignorar a los demás. No significa volverte insensible o egoísta. Significa que dejas de esperar que el mundo te salve. Significa que tomas la responsabilidad de tu propia sanación. Significa que te escuchas, que te das permiso de sentir sin culpa, que estableces límites sin miedo, que te atreves a ser quien realmente eres, sin pedir disculpas. Jung lo sabía bien. El viaje de individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, no es fácil. Implica dolor, implica dudas, implica crisis, pero también es el único camino hacia la plenitud. Porque cuando te permites ser quien realmente eres, sin negar ninguna parte de ti, sin esconder tu sombra, sin huir de tus miedos, descubres algo increíble. La sanación no está en eliminar tu dolor, sino en integrarlo. No se trata de borrar tu pasado, sino de entenderlo. No se trata de encontrar a alguien que te complete, sino de completarte a ti mismo. Y en esa integración, en ese acto de abrazarte por completo, encuentras algo más valioso que cualquier validación externa: la libertad de ser auténtico. En el fondo de nuestra psique, más allá de la razón y la lógica, existe un mundo oculto, un mundo de símbolos, patrones y fuerzas invisibles que moldean nuestra vida sin que siquiera nos demos cuenta. Jung entendió algo que la mayoría ignora. Para sanar realmente, no basta con cambiar hábitos. No basta con repetir afirmaciones positivas. No basta con pretender que todo está bien. Sanar es un viaje al núcleo mismo de nuestra existencia. Un viaje donde enfrentamos los fragmentos perdidos de nuestra identidad. Donde miramos de frente las heridas que llevamos desde la infancia. Heridas enterradas bajo capas de condicionamiento social.
traumas no resueltos, expectativas ajenas que cargamos sin darnos cuenta. Nos obliga a confrontar esas voces internas, las que nos dicen que no somos suficientes, las que nos susurran que no merecemos amor, las que nos convencen de que nunca seremos realmente libres. Pero aquí es donde entra la clave de todo este proceso: los arquetipos. Jung descubrió que nuestra psique no es solo un caos de pensamientos y emociones. Dentro de cada uno de nosotros existen patrones universales, imágenes primordiales que han guiado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Están en los mitos, en los cuentos, en nuestros sueños. Nos hablan en símbolos, en metáforas, en intuiciones que sentimos, pero que rara vez entendemos. Y uno de los más poderosos es el arquetipo del héroe. El héroe representa la lucha por la superación. Es la parte de ti que sabe que debe atravesar pruebas, que debe descender a la oscuridad, que debe enfrentarse a sus miedos más profundos. Porque solo ahí, en la profundidad de la sombra, es donde realmente nace el poder. Para sanar, no puedes evitar el dolor. No puedes huir de lo que te atormenta. Debes atravesarlo, sentirlo, comprenderlo, integrarlo, y solo entonces trascenderlo. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas teme este proceso. Prefieren la comodidad de lo conocido, incluso si eso significa vivir en sufrimiento. Se aferran a relaciones tóxicas, a trabajos que los destruyen, a hábitos que los consumen, simplemente porque el cambio les parece aterrador. Pero Jung dejó claro algo que no puedes ignorar. Lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Si no enfrentas tus conflictos internos, ellos encontrarán la manera de manifestarse afuera, en patrones destructivos, en enfermedades, en crisis existenciales, en una sensación de vacío permanente. Por eso, priorizarte no es un capricho. Es la única forma de recuperar el control de tu vida. Es el momento de hacerte una pregunta clave. ¿Estás dispuesto a seguir huyendo o vas a enfrentar tu verdad, romper el ciclo y tomar el control? Aquí es donde la priorización personal deja de ser una opción y se convierte en una necesidad, no como un acto egoísta, no como un capricho momentáneo, sino como un compromiso inquebrantable con tu propia evolución. Porque la verdadera sanación comienza cuando dejas de culpar al mundo por tu sufrimiento y empiezas a mirar dentro de ti mismo. ¿Qué patrones estás repitiendo? ¿Qué heridas estás ignorando? ¿Qué emociones estás suprimiendo? La sanación no es un camino recto. Habrá momentos en los que sentirás que avanzaste y otros en los que parecerá que retrocediste. Pero Jung nos enseñó algo esencial. Todo tiene un propósito en nuestro desarrollo, incluso la crisis, incluso el sufrimiento, especialmente el sufrimiento, porque en él se encuentran las claves de nuestra transformación. Pero la mayoría de las personas busca respuestas en el exterior, en libros, en gurús, en religiones, en ideologías, y aunque todo eso puede ofrecer guía y apoyo, la única verdad que realmente te liberará es la que descubres dentro de ti. Jung lo llamaba el proceso de individuación, la búsqueda de nuestra identidad más pura, más real, más completa. Y este proceso solo comienza cuando dejas de ser quien los demás esperan y empiezas a ser quien realmente eres. Pero aquí está la trampa. Esto tiene un costo. Cuando decides priorizarte, cuando dejas de actuar según las expectativas de los demás, cuando empiezas a escuchar tu voz interior. Algunas personas no lo entenderán. Tal vez enfrentes rechazo, tal vez enfrentes soledad, tal vez enfrentes incomprensión. Pero eso es el precio de la autenticidad. Y lo que ganas a cambio es infinitamente más valioso. Una conexión profunda contigo mismo. Una vida vivida desde la verdad. Una libertad que nadie podrá arrebatarte. El inconsciente es un océano lleno de misterios, de mensajes ocultos, de fragmentos de nuestra esencia esperando ser descubiertos. Jung nos dejó un mapa, pero el viaje es personal. Y la única forma de recorrerlo es tomando la decisión de mirar hacia adentro, sin excusas, sin distracciones, sin miedo, porque la verdad es esta. Las emociones que cargas dentro de ti son ecos de experiencias pasadas. Algunas son nítidas, otras están tan enterradas que ni siquiera sabes que existen, pero están ahí.
afectando la forma en que piensas, la forma en que amas, la forma en que ves el mundo. Jung entendió algo que cambia todo. Dentro de ti hay fuerzas invisibles operando, energías que moldean tu destino, incluso cuando crees tener el control. Y una de las más poderosas es el ánima y el ánimus, dos figuras ocultas en tu inconsciente. No son solo energías masculinas o femeninas. Son fuerzas profundas que influyen en la manera en que amas, en la manera en que piensas, en la manera en que creas. Cuando están en equilibrio, experimentamos armonía interna, pero cuando están en conflicto, nuestra vida externa se vuelve un reflejo de ese caos. Si el ánima es reprimido, nos desconectamos de nuestras emociones. Si el ánimus es descontrolado, nos volvemos prisioneros de nuestra propia mente. Y aquí surge una verdad inquietante. La mayoría de las personas nunca se da cuenta de este conflicto interno. Viven atrapadas en una lucha silenciosa, entre lo que sienten y lo que creen que deberían sentir, entre lo que desean y lo que creen que deberían desear. Pero la sanación implica algo radical. Aceptar todas tus partes, integrar lo que siempre has rechazado, dejar de ver la sombra como un enemigo y comenzar a verla como una aliada, porque en ella están las piezas perdidas de quien realmente eres. En ella está el potencial que has negado por miedo a ser diferente. En ella está la clave para recuperar tu poder. Y aquí es donde te enfrentas a la pregunta más importante de todas. ¿Estás listo para dejar de huir? Porque el viaje comienza ahora. Cada uno de nosotros vive dentro de un mito, un relato inconsciente que moldea nuestras decisiones, que define nuestras expectativas, que nos dice que es posible y que no, pero la mayoría nunca se detiene a cuestionarlo. Algunos viven atrapados en el mito del Salvador. Creen que su propósito en la vida es rescatar a otros, incluso a costa de sí mismos. Otros se hunden en el mito del mártir, convencidos de que deben sufrir para merecer amor o reconocimiento. Y muchos viven prisioneros del mito de la víctima, persuadidos de que el destino está escrito, de que las circunstancias externas son una jaula de la que nunca podrán escapar. Pero aquí está la verdad que nadie nos enseñó. Tú eres el autor de tu propia historia. Y en el momento en que tomas conciencia del mito que estás viviendo, puedes reescribirlo. Puedes elegir dejar de ser la víctima. Puedes elegir dejar de traicionarte para complacer a otros. Puedes elegir dejar de cargar con un sufrimiento que nunca fue tuyo. Jung descubrió que el inconsciente no solo está hecho de traumas y heridas, también está hecho de potencial infinito, de un poder creativo esperando ser despertado. El problema es que muchas veces este poder está bloqueado por ideas que absorbimos en la infancia, por creencias que nunca cuestionamos. Frases como, no soy lo suficientemente bueno. El amor siempre duele. La vida es una lucha constante. No son solo pensamientos. Son programas mentales que hemos instalado sin darnos cuenta, y se convierten en profecías autocumplidas, porque lo que crees define lo que vives. Nos definimos a través de límites invisibles. Nos convencemos de que no podemos cambiar, de que no merecemos más. Pero todo esto es una ilusión, porque en el momento en que cuestionas esas creencias, en el momento en que te das cuenta de que no son verdades absolutas, recuperas tu poder. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación. Pero hay algo que lo cambia todo. Vivimos en un mundo diseñado para mantenernos distraídos. Siempre hay algo con que ocupar la mente. Redes sociales, trabajo, entretenimiento, todo para mantenernos enfocados en el exterior y alejados de nuestro interior, porque detenernos a sentir puede ser aterrador. Pero aquí está la paradoja. La sanación solo ocurre en la quietud, en esos momentos en los que te atreves a quedarte a solas contigo mismo, sin filtros, sin excusas, sin distracciones. Jung utilizaba una técnica llamada imaginación activa. En lugar de ignorar los pensamientos y emociones que emergían, los exploraba conscientemente. Les daba espacio para manifestarse, los observaba, dialogaba con ellos. Descubrió algo impactante. Cada emoción, incluso la más dolorosa, trae consigo un mensaje, un fragmento de verdad esperando ser comprendido. Pero la mayoría huye de sí misma. Nos sumergimos en la rutina, nos refugiamos en el ruido, porque en el fondo
Sabemos lo que vamos a encontrar, y nos da miedo, porque significa que muchas de nuestras elecciones no han sido realmente nuestras. Han sido impuestas, han sido heredadas, han sido programadas. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿vas a seguir ignorándolo? ¿O finalmente vas a tomar el control? Cuando decides priorizarte, el mundo a tu alrededor cambia. No porque la realidad sea diferente, sino porque tú eres diferente. Algunas relaciones desaparecerán, porque ya no resuenan con tu nueva versión. Otras se fortalecerán, porque ahora se basan en la verdad y no en la necesidad. Las oportunidades que antes parecían imposibles comenzarán a manifestarse, porque has dejado de autosabotearte. Pero aquí está el desafío. No todos entenderán tu cambio. No todos aceptarán tu transformación. No todos estarán preparados para verte despertar. Y algunos intentarán hacerte dudar. Dirán que has cambiado, que te has vuelto egoísta, que antes eras mejor. Pero lo que realmente están diciendo es que tu evolución los incomoda, porque cuando te atreves a romper el molde, cuando te atreves a salir de la narrativa en la que te encasillaron, los obligas a mirarse a sí mismos, y no todos están listos para hacerlo. Pero aquí viene la verdad más brutal. No es tu responsabilidad hacer que los demás te entiendan. Tu única responsabilidad es contigo mismo, con tu propia autenticidad, con tu propio crecimiento. Porque si pasas la vida tratando de encajar en la historia de los demás, vas a perderte en el proceso. Y no viniste aquí para ser un personaje secundario en la historia de otro. Viniste aquí para ser el protagonista de la tuya, pero el mayor obstáculo no está afuera. Está dentro de ti. Es la parte de ti que quiere quedarse donde está. La parte de ti que teme lo desconocido. La parte de ti que prefiere la comodidad del sufrimiento antes que el riesgo de la libertad. Juno dejó claro: hasta que lo inconsciente se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. La única forma de salir de este ciclo es mirar dentro, enfrentar las emociones que has enterrado, mirar los patrones que has repetido, preguntarte con brutal honestidad: ¿quién soy cuando dejo de actuar para los demás? Y eso es lo más difícil, porque cuando te enfrentas a tu sombra, te das cuenta de cuánto has traicionado tu propia esencia. Te das cuenta de cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no. De cuántas veces te encogiste para no incomodar a otros. De cuántas veces apagaste tu luz para no eclipsar a nadie. Pero esa versión de ti, esa que se conforma, esa que se silencia, esa que se adapta a todo menos a sí misma, esa versión tiene que morir, porque no puedes convertirte en quien realmente eres. Si sigues aferrado a quien aprendiste a ser para sobrevivir, y en ese momento, en esa confrontación con tu sombra, sucede algo increíble. No desaparece, no se desvanece, no te destruye, se transforma, porque cuando integras tu sombra, recuperas todas las partes de ti que habías perdido: la confianza, la fuerza, el poder, y por primera vez, te sientes completo. Cuando integras tu sombra, ya no eres el mismo. Algo dentro de ti cambia, algo dentro de ti despierta, algo dentro de ti renace, porque por primera vez, no te estás construyendo desde el miedo, sino desde la verdad. Pero aquí es donde la mayoría falla. Muchos logran vislumbrar quiénes son realmente. Muchos llegan al umbral de la transformación. Muchos tienen el coraje de mirar dentro, pero pocos se atreven a cruzar. Porque cruzar ese umbral significa dejar atrás la versión de ti que conocías. Significa que ya no puedes seguir culpando a los demás por tu vida. Significa que ya no puedes fingir que no sabes lo que realmente quieres. Significa que ya no puedes encajar en una realidad que antes aceptabas sin cuestionar. Y eso es aterrador, porque significa despedirte de una identidad. Significa soltar lo que alguna vez te sostuvo, aunque ahora te esté destruyendo. Es por eso que tantas personas retroceden. Prefieren lo conocido, prefieren la jaula, prefieren la comodidad de su antigua historia, antes que el abismo de lo desconocido. Pero aquí hay algo que necesitas entender. Esa antigua versión de ti ya no puede sostenerte. Ya no encajas en esa piel. Ya no puedes fingir que no sabes lo que sabes. Ya no puedes volver a dormir. Ahora que has despertado, no hay regreso, no hay atajos, no hay vuelta atrás. Porque una vez que te ves de verdad, ya no puedes desverte.
Una vez que despiertas, ya no puedes volver a dormir. Y en ese punto, solo hay dos opciones: aferrarte al pasado o caminar hacia tu nueva identidad. La pregunta es, ¿cuál eliges? Cuando cruzas el umbral, algo sucede. Las piezas comienzan a encajar. El ruido en tu mente se calma. El vacío que antes temías se convierte en un espacio de creación. Porque por primera vez, no estás reaccionando a la vida, estás creándola. Ya no tomas decisiones por miedo. Ya no te amoldas a expectativas ajenas. Ya no te traicionas para complacer a los demás. Porque has entendido algo que cambia todo. No viniste a esta vida para encajar. Viniste a esta vida para ser quien realmente eres. Y cuando eliges tu autenticidad sobre la validación, cuando eliges tu verdad sobre la comodidad, cuando eliges tu evolución sobre tu antiguo yo, todo cambia. Las personas que solo estaban en tu vida porque eras fácil de controlar, desaparecen. Las oportunidades que parecían inalcanzables se abren. Las relaciones que antes se basaban en necesidad se transforman en vínculos genuinos. Y te das cuenta de algo fundamental. No perdiste nada. Solo dejaste ir lo que no estaba alineado contigo. Solo soltaste lo que ya no tenía lugar en tu nueva realidad. Pero hay un detalle que pocos mencionan. Este proceso tiene un costo, porque hay algo que muere cuando despiertas. Tu antigua identidad. Y con ella, se van tus viejas excusas. Se van las historias que te mantenían pequeño. Se van las mentiras que te contaste para no cambiar. Y en su lugar, aparece algo más grande. Aparece el verdadero tú, el que ya no se justifica, el que ya no busca aprobación, el que ya no teme brillar. Porque cuando te sanas a ti mismo, sanarás todo a tu alrededor. Cuando rompes tus propios patrones, liberas a las generaciones que vendrán después de ti. Cuando te conviertes en tu versión más auténtica, te conviertes en el ejemplo de lo que significa ser realmente libre. Y en ese momento, comprendes la última lección. El propósito de la sanación no es ser perfecto, es ser íntegro, ser completo, ser quien siempre fuiste antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Y ahora, solo queda una pregunta. ¿Vas a seguir postergando tu transformación o finalmente vas a reclamar tu verdad? Y ahora lo entiendes. Nunca se trató de sanar para ser perfecto. Nunca se trató de eliminar el dolor. Nunca se trató de convertirte en alguien nuevo. Se trató de recuperarte a ti mismo, de integrar todo lo que alguna vez rechazaste, de abrazar lo que alguna vez te avergonzó, de hacer las paces con tu sombra y descubrir que en ella nunca hubo un enemigo, solo partes de ti que clamaban por ser vistas, porque la sanación no es un destino, es un camino que requiere valentía, un camino donde no hay atajos, un camino donde, día tras día, eliges priorizarte. No porque sea fácil, no porque los demás lo entiendan, no porque la vida te lo ponga en bandeja de plata, sino porque ya no puedes vivir de otra manera. Porque una vez que te has encontrado, una vez que has sentido la verdad de quien realmente eres, ya no puedes volver a esconderte. Y ahora lo sabes. No hay más excusas. No hay más tiempo que perder. No hay más validación que buscar. Porque la única persona que puede hacer este trabajo eres tú. Nadie vendrá a salvarte. Nadie vendrá a decirte cuándo es el momento. Nadie puede recorrer este camino por ti. Así que la pregunta final es, ¿vas a seguir esperando? ¿O vas a tomar el control de tu vida? La decisión es tuya. Y el momento es ahora.